Así en pie, vamos a abrir nuestras Biblias y manténgase en pie conmigo para leer estos versículos en reverencia al Señor. Estamos en Romanos capítulo 14 en esta noche. Empezamos un capítulo nuevo, terminamos capítulo 13 y ahora seguimos llegando al final de este tremendo libro de Romanos, y Pablo está compartiendo a estos cristianos que están en Roma, los judíos y también los gentiles, y pues tiene tremendas palabras para ellos que también son para nosotros. Vamos a estar mirando los primeros 4 versículos de este capítulo 14. Hay algo importante que Pablo quiere compartir y también Dios para nosotros. Vamos a leerla, orar que Dios nos ayude a recibir estos versículos, 4 versículos, y después hacemos una aplicación durante el mensaje. Dice Romanos 14, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿De quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o caer, pero estaré firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Señor, te necesitamos ahora en este momento para estar atento y escuchar estas palabras de Pablo a los cristianos, palabras para nosotros también. Señor, que sea de gran bendición a nuestra vida en esta noche, que podemos disfrutarla juntos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Este libro de Romanos es un tremendo libro que ya nosotros estamos estudiando y casi llegando al final de este libro. Sabemos que Romanos es el libro más largo que Pablo escribió, aún en más significado entre los 13 libros que Pablo escribió, 14 si tú piensas como yo que Pablo escribió Hebreos, pero estamos seguros que son 13. Y este libro no solamente es el más largo, pero es el más significado. Y pues Pablo utiliza el nombre Pablo. No sé si conoce, pero Saulo fue el nombre de él hebreo que tenía. Y Pablo, su nombre no cambió por su salvación en Damasco, solamente cambió su nombre por la área que vivía. Se utilizaba a Saulo en el principio, y ahora que llega a Roma en el Nuevo Testamento, pues usó su nombre romano, que fue Pablo. Y como Pablo estaba bregando con los gentiles en Roma, en esa área, pues ha cambiado su nombre a Pablo. Ahora, Pablo trabajó con este grupo. Siempre los domingos por la mañana, Efesios, domingo por la tarde, Primera Tesalonicenses y Romanos los miércoles. Estamos hablando de este grupo que está en la iglesia, un cuerpo que Pablo está animándoles a ellos, los judíos y los gentiles. Recuerda, en la Biblia solamente hay 2 grupos. Tú eres judío o eres gentil. No sé si hay una persona judío aquí, pero creo que todos somos gentiles. Y pues Pablo, en el principio los judíos y los gentiles no se llevaban bien, y después los judíos vinieron a Cristo por fe. Antes era por obras para ellos. Una vez que ellos entendieron el evangelio, pues ellos recibieron a Cristo, se unieron con los gentiles en la iglesia. Ahora tenemos los judíos y gentiles en la iglesia, pero hay dificultades. Hay diferentes pensamientos, aunque la salvación es igual. Los judíos practicaban obras y practicaban cosas que los gentiles no lo hacían. Y pues llegamos en los libros de Pablo, a veces hay dificultades, y Pablo deseaba unidad entre ellos y deseaba que ellos puedan trabajar juntos. Y pues Pablo durante este libro romano desea que ellos tengan unidad entre ellos.
Pablo enseña cómo el evangelio es para todos. El evangelio es para los judíos y también para los gentiles. Y por el evangelio realmente trae unidad en la iglesia. Nosotros todos somos diferentes. Damas, caballeros, venimos de diferentes pueblos, pero el evangelio nos trae a nosotros juntos. Tenemos algo en común, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese común, aunque somos diferentes, venimos de diferentes hogares y diferentes cosas ha pasado en nuestra vida, tú y yo podemos venir a este edificio, la iglesia, y hablarnos y tener unidad porque tenemos algo en común. Tenemos a Jesús. Y pues no juzgamos otros por su pasado, por donde vinieron, donde vivían antes, pero venimos juntos porque podemos tener unidad. Tenemos a Cristo en el medio y Cristo nos da ese amor uno para otro. Y por eso Pablo está diciendo, ellos pueden tener unidad porque lo que tiene en común entre los judíos y los gentiles es el evangelio, es a Jesucristo. Y pues el evangelio trae unidad en la iglesia. Sabemos que Pablo nunca visitó a esta iglesia en Roma. Aún la iglesia en Roma empezó por los judíos en el tiempo de Pentecostés, cuando Pedro predicó. En ese momento, cuando el Espíritu Santo vino, Pedro salió en Jerusalén y predicó. Y pues los que estaban presentes con diferentes idiomas y diferentes pueblos fueron y llevaron el evangelio a sus pueblos. Pues aquí en Roma los judíos, pues escuchando lo que Pedro predicó en Hechos, ¿verdad? Capítulo 2 en Pentecostés, pues se llevaron el evangelio, empezaron una iglesia en Roma. Pablo nunca fue a esta iglesia, aunque estaba en Roma y fue ciudadano de Roma por sus padres y pues nunca ha ido a esta iglesia. Pero Pablo quería compartir el evangelio con ellos, a una iglesia en cual no conoció, pero tenía el deseo para que ellos conozcan el evangelio. Por eso los primeros capítulos Pablo está enfocado en el evangelio y pasa compartiendo las verdades que nosotros conocemos en cuanto a la salvación, porque quería que ellos conozcan la verdad. Ahora vamos a hablar en este texto 4 versículos sobre 2 grupos. Estos 2 grupos consiste y está presente en la iglesia. Estaba presente en la iglesia de Roma y por eso Pablo está confrontando estos 2 grupos con el propósito que aunque hay diferencias, nosotros podemos mantenernos juntos, sin juzgar uno a otro. Y pues Pablo ahora, no solamente en esos 4 versículos, pero durante capítulo 14 está enfocado en estos 2 grupos. Y quiero que aún en esta noche tú puedes examinar su vida a ver en cuál de estos 2 grupos tú perteneces. Tenemos los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Nosotros podemos ver estos 2 grupos en 2 diferentes maneras. Número 1, en crecimiento espiritual. Los débiles pues son los nuevos creyentes, los fuertes, los maduros. Pero aún en este pasaje Pablo está llevando estos 2 grupos a algo o prácticas que ellos estaban haciendo. Algunos practicaban algo porque eran débiles en el conocimiento de esa práctica y los otros, los fuertes, pues también tenían una diferencia. Vamos a estar mirando aún eso un momento, dando una mejor descripción sobre estos grupos para que tú conozcas. Ahora quiero recordar rápidamente, nosotros terminamos capítulo 13 la última semana y hablamos sobre nuestra relación con el gobierno, hablamos sobre la importancia de vivir una vida santa, hablamos sobre cómo amar a su prójimo, que cuanto eso sigue en capítulo 14, amar a su prójimo. Después hablamos sobre levantar del sueño.
espiritualmente. Hay muchos en la iglesia que están durmiendo espiritualmente. Y Pablo enseña que estamos en los últimos días, tenemos que levantarnos, tenemos que tener los ojos abiertos sabiendo que Jesús viene pronto. Y pues ahora llegamos a capítulo 14. Antes que empezamos, quiero enseñarle o mencionar lo que vamos a ver en este capítulo para que podamos prepararnos y entrar en estos 4 versículos. Pablo habla obviamente a los cristianos. Durante este libro está enfocado a este grupo, los cristianos, aunque dentro de los cristianos hay diferentes pensamientos porque tenemos los judíos y los gentiles y Pablo sigue obrando para tratar de confrontar y ayudar a estos dos grupos para que ellos tengan unidad. Pero Pablo sigue hablando de los cristianos maduros y los débiles, que vamos a estar mirando esta noche, y aún la relación que debemos tener entre los dos. Pablo sigue hablando de la relación en la iglesia. No puedo expresar más la importancia de nosotros como iglesia tener unidad en la iglesia, a conocernos unos a otros para conocer las necesidades que hay en la iglesia. Pablo aún menciona que no debemos juzgar y vamos a estar hablando sobre cómo cristianos están juzgando unos a otros solamente porque creen en algo diferente. Pablo termina este capítulo hablando de los maduros específicamente, cómo ellos deben edificar unos a otros, cómo ellos van a dar cuenta a Dios y el amor y la unidad que debemos tener uno a otro. El título de esta noche, los débiles y fuertes en la fe. Queremos enfocarnos en estos dos grupos. Antes que entramos en estos versículos, quiero mirar más en detalle estos dos grupos para que podamos poner una definición y está claro quién son estos grupos. Grupo número 1, los débiles en la fe. Podemos decir que son nuevos cristianos. Cuando una persona viene a Cristo como Salvador, ellos están gozosos en la iglesia, pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Están creciendo. Aún los fuertes deben ayudar a los débiles a poder crecer. Iglesia, hermanos, cuando tú ves a los nuevos creyentes venir a la iglesia, nos toca a nosotros a ir y ayudarles a ellos para que no se queden débiles. Que ellos vengan a los servicios para que escuchen la predicación, enseñarle a leer su Biblia, enseñarle a orar, enseñarle a amar a otros para que no se queden débiles. Pues nuevos cristianos, lo llamamos a ellos débiles en la fe, solamente porque están creciendo. Pero déjame decir algo. Porque tú eres cristiano por 30 años no te hace fuerte en la fe. Hay personas que han venido a la iglesia, y no estoy hablando de nuestra iglesia específicamente, pero hay cristianos que vienen a la iglesia por muchos años y todavía son cristianos débiles en la fe. ¿Por qué? Porque aunque vienen a la iglesia, no aprovechan el tiempo para leer su Biblia, para estudiar, y no tienen un deseo para aprender. Están solamente ocupando un asiento en la iglesia, quizás para cumplir un propósito, y no están creciendo y se mantienen ellos mismos débiles en la fe. En este momento quizás tú estás pensando, ¿dónde yo estoy? ¿Yo soy un débil en la fe o soy un fuerte o maduro en la fe? Nosotros todos empezamos débiles en la fe, pero espero que desde ahora tú estás aumentando y creciendo en la fe, que está llegando, no perfecto, no vamos a llegar a perfección hasta que Jesús venga otra vez, Filipenses 1:6. Pero nosotros podemos y debemos estar aumentando y creciendo en la fe para que lo que hacía antes, la manera que yo hablaba cuando era débil, no hablo ahora como soy fuerte.
los tiempos que me enojaba rápido o practicaba algo en esos tiempos, ahora no lo hago. Pues débiles en la fe es una persona que aún es negativo en todo. Cristianos de 30 años todavía son negativos muchas veces en todo. Pero una persona fuerte en la fe, maduro, cuando viene tiempos difíciles, aún es un tiempo difícil, todavía son positivos. Vamos a confiar en el Señor. Yo me río muchas veces porque a veces hablo con cristianos y están pasando por algo difícil y dicen, ¿cómo están? Y dicen, en victoria. O confiando en el Señor. Después que terminen esa frase, empieza a quejarse de todo lo que está pasando y no hay victoria en su vida y no están confiando en el Señor y no están dependiendo en Él en esos momentos. Saben, conocen qué decir porque son palabras espirituales y quiere que otros piensen que pues están trabajando, pero realmente por dentro, y tú lo ves en sus acciones, tú lo ves en la manera que ellos hablan y lo que dicen, que todavía son débiles en la fe. Pero esta persona débil en la fe es una persona que constantemente está hablando negativamente. Es una persona que se queja de todo. Estas características obviamente están en esta persona porque están todavía creciendo en la fe. Dios está obrando en ellos para que su respuesta negativa puede cambiar en respuestas positivas porque están creciendo en el Señor. Tú conoces en el principio cuando fuiste salvo las cosas que salían de su boca. Estaban tratando de controlar las malas palabras, estaban tratando de, porque antes era negativo en todo, ahora está tratando de cambiar a ser positivo. Sí, el Señor tiene un propósito, el Señor me está guiando, el Señor me está ayudando. Pues una persona débil en la fe se está quejando de todo, aún es una persona que abandona su relación con el Señor. Ellos muchas veces dejan ese camino. Ellos paran de leer la Biblia, paran de orar, paran de venir a la iglesia, están abandonando su relación con el Señor porque eran débiles. No estaban realmente confiando, no estaban fundados en la palabra de Dios, sus pies no estaban firmes en la palabra de Dios. Después, cuando venga el viento, si tú estás fundada en la arena, pues va a tener tiempo difícil. Su casa va a ser destruida, su vida. Esta persona débiles en la fe siempre le pregunta a Dios por qué en cada situación. ¿Por qué tú has dejado esto pasar en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de nosotros conocer las promesas de Dios y entender, aunque no entiendo en este momento la razón que Dios está permitiendo, yo sé porque soy maduro en la palabra de Dios, que Dios tiene un propósito, que sus promesas son para mí, que yo puedo confiar que Dios está en control, que Dios desea lo mejor y el bien para mí, y pues yo voy a dejar todo en la mano del Señor. Cuando somos fuertes en el Señor. Esta persona débiles en la fe tiene falta de amor. Falta más conocimiento de la palabra. Ellos dependen en ellos mismos, en su poder. Son cristianos de domingo y viven como el mundo en la semana. Son débiles en la fe. Ellos se preocupan del pecado de otros y no de ellos. Estos débiles en la fe están mirando a otros en la iglesia y están escogiendo las cosas malas de ellos, hablando chisme, en vez de ellos están mirando a su vida personal. A veces son peores que los otros. Son débiles en la fe. El grupo número 2, los fuertes en la fe, son cristianos que tienen un entendimiento más profundo de su fe. Ellos confían en Dios para todos.
Ellos no son egoístas, no menosprecian a otros, son humildes, apoyan a otros, siguen el ejemplo de Jesús, viven con esperanza. Un débil debe aumentar para ser fuerte. Un fuerte no debe ir hacia atrás a ser débil, pero un débil debe aumentar para ser fuerte. Aquí tenemos estos dos grupos, débiles en la fe y los maduros en la fe. Ahora, entendiendo estos grupos, vamos a entrar en nuestro pasaje y ver qué estaba pasando en estos 4 versículos, que habían confusión en prácticas que demostraba y se veía a los débiles y se veía a los fuertes. Y quiero ver 4 detalles en los 4 versículos que Pablo dice sobre estos 2 grupos, los débiles y los fuertes. Número 1, Pablo dice, recibir al débil. Pablo está diciendo ahora, en cuanto a estos 2 grupos, Pablo dice, recibir al débil. Mira versículo 1 conmigo ahí en su Biblia. Versículo 1 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo está hablando, sabiendo esta palabra que está ahí, débil en la fe, está hablando a los fuertes. Le está diciendo a los fuertes que tenga una acción. Esa acción se encuentra ahí, la primera palabra en versículo 1, recibir. Los fuertes, Pablo dice, los fuertes en la fe, quiero que ustedes reciban. Es una acción a estos débiles en la fe. Eso significa recibir a ellos, significa que los fuertes deben soportar o deben aceptar a aquellos creyentes que tienen dudas de sus prácticas cristianas. Y esas dudas vienen porque son débiles. Sin juzgarle, sin menospreciarlos. Pablo está diciendo, hay personas en la iglesia que son débiles y pues ellos tienen dudas sobre prácticas que los fuertes están firmes en eso. Pero los nuevos que han llegado pues están dudando sobre por qué como cristiano yo tengo que hacer esto. ¿Por qué yo tengo que bautizarme? ¿Por qué la Santa Cena? ¿Por qué estos? Y ellos pues tienen duda sobre esas cosas. Y Pablo dice pues como recibirlo para no juzgarlo. Está bien porque no conocen la Biblia y no conocen por qué. Cuando te pregunte algo que tú dices, wow, ¿por qué esa pregunta? Recuerda que son débiles en la fe. Y yo no voy a juzgarle a ellos. Ni voy a menospreciarles a ellos. Le voy a recibir. Dice, recibir al débil en la fe. Esto significa a no condenar, ni criticar los que no hacen las cosas que los fuertes hacen. Tú sabes, iglesia, muchas veces nos molestamos porque otra persona en la iglesia no hace lo que yo hago. O otro en la iglesia no creen como yo creo. O otro en la iglesia no practica como yo practico las cosas. O otro en la iglesia no se visten como yo me visto. O otro en la iglesia no se pone su pelo en la manera que yo lo hago. Y a veces criticamos a otros en la iglesia solamente porque no son igual que nosotros. Después ahí donde viene, Pablo dice no condena, no criticar los que hacen cosas diferentes que los fuertes. Entramos a veces como ejemplos de la diferencia. A veces entramos en una iglesia. No sé si han visitado iglesias. Yo he visitado muchas iglesias, no solamente aquí en Puerto Rico, pero muchas iglesias en los Estados Unidos. Cuando viajaba en el colegio, predicando en muchas iglesias, trabajando con jóvenes en el colegio. Y tú entras en una iglesia
y tú empiezas a juzgar solamente por viendo. Yo entro en la iglesia y yo veo que ellos tienen como música, instrumento, la batería. Y rápidamente, porque nuestra iglesia no utilizamos la batería, tú dices, oh, esta iglesia, la música está mal aquí. Solamente porque en su mente no es algo que ven en nuestra iglesia, y no vamos a entrar, no tenemos tiempo en por qué no utilizamos la batería, porque otros, pero la diferencia entre que no ven lo que nosotros utilizamos y empezamos a juzgar a otros. Entramos en una iglesia y el pastor está delante de la iglesia y tiene sus maones y un t-shirt y está predicando. Y tú dices, oh, man, ese pastor es un débil en la fe. Está predicando allá arriba sin mi pastor se pone un suit y una corbata y a predicar, pero este pastor está con pantalón cortos, como ahora se ve en la iglesia. No significa nada de su salvación, solamente que ellos hacen cosas diferentes que nosotros, pero rápidamente vemos un pastor predicando en ropa de la calle y rápidamente queremos ajustarle a ellos. Ellos no son espirituales. Hay personas que son bien estrictos en cosas que si tú no tienes la corbata para predicar es condenado. Tiene que estar vestido y yo no me pongo la corbata a veces y los domingos sí, pero no tiene. Yo requiero que los que prediquen con corbata, ¿verdad? Porque yo creo que este espacio es un lugar donde se merece nosotros lo mejor. Estamos predicando para el Señor y aún debemos poner lo mejor cuando venimos a la iglesia y pues, pero a veces juzgamos a otros que vienen. Rápidamente entra visitas en la iglesia y tú ves a ellos con tatuajes y rápidamente están mirando allá atrás. Yo me voy a sentar acá porque llegó una persona con tatuajes allá y con su pelo tan diferente y están vestidos todo en negro. Y dice, rápidamente queremos juzgar a esas personas porque tenemos en nuestra mente algo que ellos son tan malos y por eso están así. Y vienen con necesidades. Vienen a la iglesia homosexuales y rápidamente la iglesia quieren rechazar a esas personas y quieren sentarse acá porque no quieren involucrarse y no saben cómo comportarle. Iglesia, yo siempre digo en la iglesia, cuando personas vengan a la iglesia, no importa cómo se ven, no importa la diferencia, tenemos que ir a ellos a saludarlo, demostrarle el amor de Cristo, porque tenemos que parar de mirar lo que está afuera y mirar la necesidad que está en su corazón. Ellos necesitan a Cristo. Y tenemos que amarles, no importa cómo se ven. Pero a veces nosotros rápidamente estamos juzgando en el momento, en los ojos a esa persona o ese grupo. A veces entramos en la iglesia y vemos un grupo de alabanza acá arriba que cantan y las luces apagadas. Y tú dices, oh, no. Una persona solamente dirigiendo, ahí estamos acostumbrados. Y vemos cosas diferentes que no practicamos y rápidamente queremos juzgarle a ellos. A veces entramos a una iglesia y no utilizan la misma versión de Biblia que nosotros usamos y dicen, no, ellos no usan la Reina Valera 1960, son pecadores de lo máximo. No entienden la Biblia. Y rápidamente le juzgamos a otros porque son diferentes que nosotros. Nada de esto, muchas veces nada de lo que vemos tiene que ver con salvación. Y tenemos que parar y como estaba pasando aquí, estaba juzgando solamente porque estaban haciendo algo diferente. Los problemas que vemos aquí, capítulo 14, no tienen nada que ver con doctrina, no tienen nada que ver con salvación. Obviamente, si hay cambios en doctrina y salvación, son cosas que tenemos que confrontar y cosas que tenemos que predicar contra, porque es la doctrina. Son 10 doctrinas que nosotros no podemos doblar, no podemos salir de ese camino de Dios, de Jesús,
del Espíritu Santo, de la Trinidad, de salvación, de Satanás, de los ángeles, de los humanos, del pecado. Son doctrinas que no podemos fallar. Tenemos que estar ahí directo a la doctrina, a la Biblia. Pero entendemos que hay cosas que la Biblia pues no menciona, son preferencias de nosotros, son convicciones de nosotros, y a veces tratamos de empujar nuestras convicciones, nuestras preferencias a otros. Después, si no son como yo, pues son malos. Tenemos que estar cuidado. A veces somos culpables por juzgando a otros porque no son como nosotros. Pero Pablo está diciendo, versículo 1, a los fuertes cristianos, recibir a los débiles. Si ellos van a tener diferencias porque no conocen la Biblia, ellos van a venir vestidos diferente porque Dios todavía está trabajando en ellos. Ellos van a hablar y quizás una palabra mala va a salir de su boca porque están creciendo. Hay diferencias, pero tenemos que entender que ellos son nuevos cristianos y tenemos que ayudarle. Iglesia, si tú ves una persona nuevecita y tú deseas, siéntate con ellos. No le dejen solo allá, sentado allá atrás solo. Vamos a sentarnos y conocerla. A veces no entendemos, no vemos el corazón. Rápidamente vemos lo de afuera y nos olvidamos que ellos vinieron con una necesidad. Dios le trajo a ellos con propósito a esta iglesia porque conoce que nosotros amamos y pues tenemos que llegar a esa persona. Qué triste es que una persona llega a nuestra iglesia y se van sin nadie hablarles y decirle, a saludar, aún no dejar que nadie se vaya de la iglesia sin una persona hablar con ellos sobre vida eterna. Si una persona preguntarle, hey, ¿tú estás seguro que si el Señor viene hoy tú vas para el cielo? Gracias que el Señor te trajo aquí, quizás te trajo porque quería demostrarte salvación. ¿Tú has escuchado los versículos que el pastor habló hoy? Tú estás 100% seguro porque si Dios le trajo aquí para que ellos sean salvos y nosotros perdemos la oportunidad, pues estamos fallando como iglesia. Aprovechen, saluden, siéntense con uno. Y más cuando está saludando y tiene un momento que están ahí hablando solo, aprovechen ese tiempo para preguntarle sobre su salvación. Yo creo que nosotros hemos perdido muchos que han venido, que podíamos hablarles de Cristo, pero perdemos porque no aprovechamos hablar con ellos. Entran por la puerta, salen por la puerta, nadie les saludó y se van sin Cristo. Y nunca regresan otra vez y perdemos esa oportunidad. Pablo dice, recibe al débil en la fe. Ellos que ahora que están aprendiendo, necesita crecer. Tenemos que recibir los débiles en la fe. Eso no significa que estamos de acuerdo en la perspectiva de otro, sino aceptarlo como compañero creyente, evitar a juzgarle. Aquí Pablo está hablando más de creyentes, débiles en la fe, creyentes, maduros o fuertes creyentes. Y pues aunque hay diferencias, tenemos que aceptarlo como compañero creyente y evitar a juzgarle. Algo que cristianos son buenos haciendo es juzgando uno a otro. No sé cuántos en su vida te ha juzgado a ti por algo. A veces nos juzgamos porque somos diferentes. Pero Pablo dice en versículo 1, recibir al débil en la fe. Pero mira lo que dice ahora, pero no para contender sobre opinión. Recibe a este grupo, recibe a estos nuevos cristianos o estos que están creciendo en la fe, pero no con el propósito de contender sobre opiniones. Esta palabra contender significa debatir o pelear o batallar. No reciba a los débiles con el propósito de batallar con ellos, pelear con ellos, juzgarle a ellos. Pablo está diciendo que aunque se acepte a los creyentes débiles en la fe,
no se debe iniciar discusiones o conflictos sobre asuntos de opinión que no son esenciales para la fe. Pablo no quiere traer divisiones dentro de la iglesia. Reciba a los débiles, pero mira, no empiece a hablar sobre opiniones, no trata de buscar pelea o batalla porque están creyendo en algo diferente. No crean divisiones en la iglesia. Eso es lo que Pablo está tratando de evitar. Hay personas que están en esta iglesia, en la iglesia, que toman diferentes opiniones de aún a mí. Hay personas que yo sé en la iglesia que creen diferente, algunas cosas diferentes en la Biblia, versículos, pero no tiene nada que ver con las doctrinas básicas en la Biblia. Son cosas que en la Biblia quizás no hay algo, está una área gray area, ¿verdad? Y pues ahí es donde podemos, las convicciones y las preferencias, pues la tomamos, pero no podemos imponerla en otros. Todavía podemos ser amigos, pero no son doctrinas que son diferentes. No son doctrinas como salvación y la lista, los 10 doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. No de la iglesia bautista, de un cristiano bíblico. Que ahí no podemos fallar, no hay una manera de salir, no hay excepciones, hay un camino y un camino solamente. Y la Biblia en estas 10 doctrinas es tan claro, hay tantos versículos que hay tanta evidencia que no puede ir a otro camino. Vimos número 1, recibir al débil, dice Pablo. Número 2, Pablo dice, no menosprecie al fuerte. Ahora Pablo nos da un ejemplo de las diferencias del grupo. Ahora nos va a indicar qué estaba pasando en la iglesia para él decir recibir a los débiles. Para él enseñar que no debemos aunque hay diferencias en la iglesia, no debemos de menospreciar, no debemos de juzgar uno a otro. Vamos a ver lo que está pasando aquí en la iglesia, ahí en versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer todo. Otro, que es débil, come legumbres. Obviamente en este momento están hablando de la carne. 1 Corintios capítulo 8, por ahí es donde Pablo confronta estas diferencias, porque había personas que no querían comer la carne que fue sacrificado a un ídolo. Muchos en ese tiempo, pues, cuando tenía carne para vender, lo sacrificaba a un ídolo y después vendía lo otro. Y otro grupo decía, yo no voy a comer carne de ellos, no la voy a comprar porque eso vino para los ídolos. Están estrictos en eso. Pero hay otros que dicen, yo me como lo que tú me des. No importa de dónde vino carne, Dios no dice nada en la Biblia que no debemos comer carne. Eso fue una ley que los judíos tenían en cuanto a no comer carne de los ídolos. Pero los gentiles, nosotros, pues no había nada en la Biblia que dice que no puede comer carne. Y pues los gentiles comían la carne, o los fuertes comían la carne, no importaba. Los judíos dicen, no, esa carne no me la como porque esa carne fue primeramente sacrificado a los ídolos y lo que sobró ahora lo está vendiendo, yo no voy a comprar eso. Aquí cuando está hablando de esta, podemos decir, esta dieta que están pasando aquí, la carne y otros comiendo pues los vegetales. Pablo da este ejemplo. Esto no es una doctrina fundamental, es una preferencia de ellos, de algunos no comen la carne, algunos sí comerla. Los que no comen la carne pues preferían comer vegetales y pues había una diferencia entre la comida. El fuerte en este caso come carne, no importa. Ellos, los que comían carne, aunque estaba sacrificado por un ídolo, ellos comprendían la libertad
que tienen en Cristo que pueden comer cualquier alimento sin sentirse culpable, porque no había nada que decía que no podían comer carne en ese momento. Aún más adelante Dios le da una visión a Pedro y le demuestra las carnes o los animales que pueden comer. Y el débil comía vegetales porque no quería comer carne. Pues había este debate, había esta diferencia. Y por eso Pablo dice, fuerte recibe a los débiles. Aunque hay diferencia, no le menosprecie, no le juzgue a ellos porque no quieren comer la carne y quieren comer vegetales. Pero la opinión de ellos fue mal porque Dios no prohíbe a los cristianos comer ningún tipo de alimento. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ellos que comían carne, aunque estaba sacrificado por ídolos, ellos oraban, Señor, gracias por la comida que voy a comer. Dice, si nada de desecharse si se toma con acción de gracia, orando por su comida. En este caso, los gentiles fueron los fuertes, los judíos fueron los débiles. Los judíos estaban yendo por la ley que ellos tenían de no comer carne de estos ídolos. Los gentiles estaban diciendo, mira, no, la Biblia no dice nada sobre no comer carne, nosotros vamos a comer, tráeme un steak grande ahí de 18 onzas, me lo voy a comer ahora. Romanos capítulo 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Iglesia, aún hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, hay personas que no comen carne durante Semana Santa. Otros por sus creencias, pues, no comen diferente comida. Y aunque nosotros sí comemos esa carne, no, respetamos su decisión de ellos. Si una persona me invita a la casa de ellos a comer y no comen una comida específica durante Semana Santa, yo no voy a venir con un lechón a la casa de ellos, no voy a venir con un steak grande. Voy a respetar, aunque no estamos de acuerdo, yo voy a respetar su decisión igual que ellos a mí. Y yo me voy a comer lo que ellos tienen en su casa, si son vegetales, lo que sea, si es pescado, me voy a comer. No voy a hacer un tropiezo para ellos. No voy a sentarme en la mesa en su casa y decirle, mira, eso es un error. Dios no dice nada. No, yo voy a respetar a lo que están haciendo. Y Pablo está diciendo lo mismo, recibir a los débiles, aunque hay diferencias, pueden todavía ser amigos y están juntos, aunque tienen esas diferencias. No queremos ser un tropiezo a ellos que creen diferente que nosotros. Vimos, número 1, recibir al débil. Número 2, no menosprecie al fuerte. Número 3, ahí en versículo 3, Pablo dice, no juzgue al débil. Mira versículo 3 conmigo. El que come, el que está comiendo carne, no menosprecie al que no come la carne. Y el que no come, los que están comiendo vegetales, no juzgue al que come la carne, porque Dios le ha recibido. Aquí en versículo 3 vemos dos exhortaciones de Pablo. El fuerte no debe menospreciar al débil, y el débil no debe de juzgar al fuerte. El que come carne, no menospreciar el que no come carne, pero también en otro lado, los que no comen carne, le gusta a veces a juzgar a ellos que comen carne. Pero Pablo dice que debemos de recibir
a los débiles. Los fuertes están convencidos de que Cristo los había liberado de todos los requisitos de la ley y fueron plenamente aceptados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Pero Pablo no está condenando y no condena a ellos que comen vegetales, solamente por su manera de pensar. La verdad es que Dios rechaza la actitud de los dos. No tiene nada que ver con que come y que no come. Dios está diciendo, no, está menospreciando uno y uno está juzgando. Dios está más enfocado en la reacción de ellos que no agradaba a Dios. Debemos recibir a cada uno porque son cristianos, aunque son diferentes. Hoy en día hay muchas diferencias, como ya hablamos. Hay diferencias en la música. Hay personas aún en nuestra iglesia que escuchan diferente música. Tú puedes ir en la casa de uno y escuchar música que en tu casa no escucha. Y pues hay diferencias. Hay diferencias en cómo nos vestimos muchas veces. Hay diferencias en qué iglesia debo ir. Hay diferencia en que si debo ser miembro de una iglesia o no. Hay diferencia en cómo alabamos a Dios en la iglesia. Hay diferencia aún hay diferencias en el menú de un banquete. Por eso yo no traigo muchas personas a una reunión de una decisión, porque yo sé, si traigo 10 personas, hay 10 diferentes opiniones. Y pues, yo creo que yo dije esto antes, un ejemplo, había una iglesia donde iba a cambiar, en los Estados Unidos, la iglesia tiene carpeta, ¿verdad? Carpet, alfombra. Y pues, tuvieron una reunión con un equipo y decidieron a un color específico. Y cuando anunciaron el color a la iglesia, nosotros vamos a cambiar la alfombra al color amarillo. Imagínate la respuesta. Pastor, ¿por qué amarillo? Porque en Apocalipsis capítulo 25 dice en la iglesia debe tener amarillo. No hay capítulo 25, si está buscando. Es en la versión cuadrado. Pero es así. Hay diferencias en la iglesia y hay a algunos le encanta el color y yo quería que cuando pintamos la iglesia afuera que sea amarillo. Pero yo no me atrevía a decirlo en la iglesia. Imagínate la respuesta de Belio. Yo me voy de aquí. Esa iglesia amarilla. Va a cambiarlo a iglesia bautista amarilla de Mayagüez. Yo dejo mi amarillo aquí personal y a veces yo comparto para que cuando me compren regalitos que sea amarillo. Se llaman los bananini. Yes. ¿Es un color? Sí, pues de banana. Oh, bananini. Aprendí algo hoy. Un nombre nuevo. ¿Cómo se llama? Bananini. Los bananini. Si pintado en iglesia de amarilla, esos son los bananini. Oh, yes. No queremos eso, que eso no vamos a hacer el color. Lo quedamos igual. Lo que estamos diciendo es que en la iglesia vamos a tener diferentes ideas, diferentes opiniones. Y Pablo está diciendo, no menosprecia a ellos que son diferentes. No juzguen a ellos que no creen igual que tú. Hay diferencias en cómo alabamos a Dios. Hay diferencias en muchas cosas. Y Pablo está enseñando que podemos amarnos unos a otros y estar en la misma iglesia, aunque hay diferencias. Vimos número 1, recibir al débil. Número 2, no menosprecie al fuerte. Número 3, no juzgue al débil. Y número 4, terminamos aquí en versículo 4. Pablo dice, el Señor es el juez. Wow.
no debemos menospreciar, no debemos juzgar. ¿Por qué? Porque el Señor es el juez, no nosotros. Mira esta pregunta que Pablo da en versículo 4. Es una exhortación a los fuertes y a los débiles. Mira lo que dice. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O los que son diferentes, o que tienen diferentes ideas o opiniones o creencias que nosotros. Pablo nos recuerda que no es nuestro lugar para juzgar a un compañero cristiano. No pertenece a nosotros. No es nuestro trabajo a juzgar y criticar a otros por sus acciones y creencias diferentes que a nosotros. Ellos se van a parar ante su propio Dios un día y van a dar cuenta. Iglesia, hay muchas divisiones en las iglesias inútiles entre cristianos sobre cosas sin sentido. Cosas tan pequeñas en la iglesia que nosotros lo hacemos tan grande que se convierte a divisiones en la iglesia. No podemos permitir eso. Por eso Pablo está diciendo, no menosprecie, no juzgue, amamos uno a otros. Podemos estar en la misma iglesia, en el mismo edificio. Aunque creemos diferente, podemos amarnos en el Señor. Obviamente, otra vez, que no sean diferentes doctrinas. En la doctrina ahí estamos firmes. Pablo, en este caso de la carne, de comer vegetales o carne, no es algo de doctrina, no es algo, es algo de diferencias. Obviamente, si una persona llega acá frente y dice algo sobre hablar en lenguas, vamos a tener problemas. Son cosas que no hay espacio para tener diferencia. La Biblia es claro en todo eso. Mira versículo 14 o capítulo 14, versículo 4, la segunda parte. Dice, para su propio Señor está en pie o cae. Pero estar firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo no dice que estos cristianos que deben borrar su diferencia. Le dice que levanten por encima de ellos como hermanos y hermanas en Cristo. Mire más allá de esas diferencias inútiles que no tienen sentido, que no es significante para causar división en la iglesia, para juzgar o menospreciar a otro. Tenemos que mirar más allá. Pablo está claro en esto. Más adelante vamos a seguir hablando sobre estos dos grupos, pero quería solamente ver esos 4 versículos sobre este acto de comer y carne y vegetales y la diferencia y cómo puede causar división y causar problemas y cómo Pablo dice recibir a los débiles. No menospreciar, no juzgar. Iglesia, hermanos, vamos a estar cuidado que no estamos juzgando a otro por nuestras convicciones y nuestras preferencias. Cada uno dará cuenta a Dios según la palabra de Dios. No menosprecien, no juzguen a nadie. Vamos a amarnos unos a otros, aún en las diferencias. Esa es la enseñanza de Pablo esta noche. Aunque somos diferentes, quizás creemos en algo diferente, algo sencillo. No tenemos que pelear, no tenemos que batallar. Podemos amarnos, podemos ser amigos, podemos ser hermanos y hermanas en Cristo. Aún respetar, porque tú es diferente, respetar y no se tropiezo a esa persona. No se tropiezo a ellos y empezar discusiones para desanimarlo a ellos. Con sus ojos cerrados ahí.